Se pone de pie un momento, vamos a leer en la palabra. Matthew chapter 6 and verse 1. Mateo 6:1. Beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Let's pray this morning. Vamos a orar. Father, we thank you for your word. Señor, te damos gracias por tu palabra. Thank you for your spirit that will Gracias speak to our hearts. por tu espíritu que habla a nuestros corazones. You are our teacher. Tú eres nuestro maestro. So show us true spirituality Así today. que muéstranos, Señor, cómo es la espiritualidad verdadera. Let us say today by our actions Que podamos decir por medio de nuestras acciones that your way is better. que tus caminos son mejores. En el nombre de Jesús. In the Amen. name of Amen. Jesus. You be seated. Pueden tomar su lugar. Well, as you know, we shared last week about true spirituality. Como saben, compartimos la semana pasada acerca de la verdadera espiritualidad. And the emphasis last week was on what, in a sense, it doesn't look like. Y hablamos un poco, nos enfocamos más en lo que no es la espiritualidad. If you recall, we looked at Isaiah chapter 1, Matthew chapter 6. Si recuerda, vimos Isaías capítulo 1 y Mateo capítulo 6. That was your homework assignment to read. Fue su tarea que leyeran esos dos capítulos. It's too late to read it now during the message, Y please. si no lo leyó, ya es demasiado tarde leerlo ahorita. You can just stay along with what we're doing today. Simplemente síganos en la palabra el día de hoy. But had you read as Isaiah chapter 1, Pero si usted hubiese leído Isaías capítulo 1, you would have learned something last week. hubieran aprendido algo la semana pasada. You know what you would have learned? ¿Sabe qué hubieran aprendido? Well, it's what we talked about last week. Lo que hablamos la semana pasada. That there are certain things that God does not like. Que hay ciertas cosas que al Señor no le agradan. And when he says he doesn't like them, Y cuando Él dice que no le agradan, it's because people were not acting out of true spirituality. es porque la gente no estaba actuando en una espiritualidad verdadera. And as a matter of fact, it was worse than that Y era peor que eso, because they were operating out of fake spirituality. porque más bien estaban actuando en una espiritualidad falsa. Their spirituality Su espiritualidad was meant to cover unspiritual behavior. era para cubrir unos comportamientos que no eran And espirituales. God did not appreciate that at all. Y al Señor no le agradó eso para nada. Recall that he said he did not even like their offerings. Recuerden de que dice la palabra que ni sus ofrendas He les didn't like their le agradaban. prayers. No le agradaban sus oraciones. He didn't like their gatherings. No le agradaban sus reuniones. That sounds like pretty much all of church, isn't it? Y eso suena como todo lo que hacemos en la But he iglesia. said, I ¿no? didn't like it Pero él decía, no me gusta, no me because agrada. it wasn't of true spirituality. Porque no venía de un lugar donde había espiritualidad verdadera. Isaiah 1. Isaías 1. And then we see in Matthew chapter 6 Y después vemos en Mateo 6 that Jesus reminds us that we don't do our righteousness to be seen by others. que donde Jesús nos recuerda que no hacemos cosas buenas para ser visto por otros. I want to take for a moment a different view of one of the songs we just sang. Y quiero dar una perspectiva diferente de uno de los cantos que acabamos de entonar. It's a beautiful song. Es un canto hermoso And we know that, and we're reminded y somos recordados that God is working even when we don't see it, right? que Dios obra aunque no podamos ver que está obrando. Even when we don't feel it. Aunque no lo sintamos. That's pretty exciting, isn't it? Y eso es algo que causa mucha alegría, ¿no? Because we know he's working on our behalf. Porque sabemos que Él trabaja, Él obra para nuestro bien. But can I switch that around for just a moment? Pero ¿puedo cambiar las cosas un poquito? How about this? ¿Qué tal esto? When other people don't see you, ¿Qué tal cuando otras personas no te ven a ti? you keep working. Tú tienes que seguir trabajando. How about when you don't feel it, ¿O qué tal cuando tú no sientes nada, you keep working? aún sigues trabajando? There is true spirituality, my friends. Esa es una espiritualidad verdadera. It's proven out Es comprobado by the fact that you're doing it for the Lord. por el hecho de que lo estás haciendo para el Señor, Out of obedience, en obediencia, for Him and Him alone. para Él y para Él solamente. You're not doing it to be seen, No lo estás haciendo para ser reconocido or to be heard, o para ser escuchado or to receive a reward from someone around you. o para recibir algún premio o recompensa de alguien que te rodea.
but it's true spirituality. sino que es una espiritualidad verdadera. I want to give you a measure today, 3 measures Y les quiero dar 3 medidas of what true spirituality looks like. de cómo se ve o la evidencia de una espiritualidad verdadera. So when we sing the song, Para que cuando entonamos este canto your way is better, y digamos, Señor, tu manera es mejor o tus caminos son mejores, we'll say, okay, I'll walk in that way then. que podamos decir, sí, Señor, realmente voy a caminar en eso. I'll walk in the way that is better. Voy a caminar en esos caminos que son mejores. Well, I'm going to give you 3 measures of that today. Y quiero enseñarle 3 medidas de eso el día de hoy. And let me prepare you ahead of time. Y los voy a preparar de antemano. These are challenging measurements. Son cosas de mucho reto. Wasn't it Jesus that said, ¿No fue Jesús que dijo, if you find your life, si encuentras tu vida, what will happen? ¿qué You will pasará? lose your life. La perderás? You see, that's the choice that Jesus puts before us. Esa es la opción o eso es lo que el Señor pone delante de nosotros. Listo? Ready? Number 1, Número 1 it's to be selfless. es ser desinteresado o abnegado. Boy, that's a fun one, isn't it? Eso sí es divertido, ¿no? You see, we see it in the message that Jesus shares in Matthew 6. Lo vemos en este mensaje que comparte Jesús en Mateo 6. It's not to be seen, Es no ser visto and it's not worried about ourselves. y no preocuparnos por nosotros mismos. Matthew chapter 6 verse 31. Mateo 6, 31. In your homework last week, you read this verse. Sé que lo leyeron la semana pasada porque fue su tarea. Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Y dice así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Can we admit this is one of the most challenging things for us? ¿Será que podamos admitir el día de hoy que este es uno de los retos más grandes que enfrentamos? Why is that? ¿Por qué es eso? I would say it's because we're with ourselves Yo diría que es porque siempre estamos con nosotros mismos. 24 hours a day, 24 horas al día, 7 days a week. 7 días a la semana, We're with ourselves. estamos con nosotros And we mismos. have our concerns for ourselves. Y nos preocupamos por nosotros mismos. We have our concerns about what shall we eat, Nos preocupamos por qué vamos a comer. about our life. Nos preocupamos por nuestra vida en That's just being general. real, isn't it? Eso es ser realista. That can impact us constantly. Y eso puede impactarnos constantemente. And boy, if we start to look into our future very far, Y si empezamos a pensar en el futuro, Lord, I know you'll provide my daily bread, Señor, yo sé que proveerás el pan de cada día, but God, how can I retire? pero Señor, ¿cómo me voy a retirar? How can I take care of my child 15 years from ¿Cómo now? voy a cuidar de mis hijos en 15 años? Well, you're thinking a little too far ahead, aren't you? Estamos preocupándonos un poco, mucho de adelantado, ¿no? Matthew chapter 6. Mateo 6, Today has enough trouble of its own. que dice que el día de hoy trae sus propias preocupaciones. Don't worry about tomorrow. Así que no hay que preocuparnos por el día I de think it was mañana. Jesus that said that. Yo creo que fue Jesús que dijo eso. One context I want to give you is from the book of Philippians chapter 2. Y otro contexto que quiero darles es del libro de Filipenses, capítulo 2. Most of you have read through this, but the Apostle Paul, La mayoría quizás ya lo han leído, pero el apóstol Pablo, when he wrote Philippians chapter 2, cuando él escribió Filipenses 2, please don't forget, por favor, no se les olviden. he wrote this from prison. Él escribió esta carta cuando estaba en la cárcel. He wrote this after all of his missionary journeys, Y escribió esto después de todos sus viajes misioneros. all of the suffering he went through, Todo el sufrimiento que the pasó. beatings. Los golpes. He suffered many things. Sufrió muchas cosas. And then he ends his ministry Y al terminar su ministerio, in great triumph lo terminó en triunfo, in prison. en la cárcel. It is in this context Es en este contexto that Paul gives some incredible encouragement to us. donde Pablo nos anima en una manera increíble. And let me say it this way. Y lo voy a decir así. He lived out this encouragement. Él literalmente vivió esta palabra de He ánimo showed que it nos to dio. us. Él nos lo demostró. Listen to Philippians chapter 2 and verse 3. Vamos a ver cómo dice Filipenses 2:3. Written from prison,
que fue escrito de una cárcel. Verse 3, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. It is because he did that Es porque Él hizo eso that you have a majority of the New Testament written que tenemos la mayoría del Nuevo Testamento to el día de encourage hoy. you Para animarte a ti and the church y a las and to iglesias give the revelation of Jesus Christ. y para darnos la revelación de Jesucristo. Why? ¿Por qué? Because he wasn't thinking of himself. Porque Él no estaba pensando en sí mismo. He even thought you were more important than he was. Él pensó que usted era más importante que Él. We need to do that a little more often, don't we? Es algo que nosotros tenemos que aprender a practicar. Listen to what he says again. Mira otra vez cómo dice. Do nothing from selfish ambition. No haga nada por egoísmo. That's not very much, is it? Eso no es mucho, ¿verdad? 0%? I don't know, is El that the percentage? 0%. Do nothing out of selfish ambition. No hay que hacer nada por egoísmo. But boy, it's the second part that's really challenging. Pero es esa segunda parte que nos reta aún más. Count others more significant than yourselves. Donde dice, consideren a los demás como superiores a ustedes We're talking about mismos. true spirituality today. Estamos hablando de la verdadera espiritualidad. How do you measure it? ¿Cómo es que medimos esto? Well, Paul gives us the measurement, doesn't he? Aquí nos da Pablo una medida. If we're selfless. Si somos desinteresados, That is so hard to do, isn't it? es difícil de hacer, ¿no? I mean, the first thing we think about in the morning is who? ¿Qué es lo primero que pensamos en la mañana? It's ourselves. Pensamos en nosotros. I have to brush my teeth. Tengo que lavarme los dientes. I have to eat my breakfast. Tengo que comer desayuno. How am I going to take care of myself today? ¿Cómo me voy a cuidar el día de hoy? How am I going to get ahead? ¿Cómo voy a avanzar el día de hoy? How am I going to get what I want today? ¿Cómo voy a obtener lo que yo quiero? But don't you think we should insert some of the thought of someone else? Pero ¿qué tal si insertamos el pensamiento o pensar en alguien más? The first measure is to be selfless. La primera medida es de ser desinteresado. Part of being selfless is saying, I do not need to have praise for everything I do. Parte de hacer eso es pensar, no necesito que me den a mí ningún reconocimiento. There's a great word in Proverbs written by Solomon. Hay una palabra en Proverbios que fue escrita por Salomón. It says, let another man's lips praise you, but not your own. Dice que los labios de otros te exalten, pero no tus propios labios. That's being selfless, isn't it? Eso es ser desinteresado en sí mismo. Saying, I don't need the praise, Decir, yo no necesito que me reconozcan, I just need to serve. yo simplemente necesito servir. I don't think Paul did it for the praise. Yo no creo que Pablo hizo todo lo que él hizo para que lo exaltaran a él. If it was, he failed miserably Y si ese era su propósito, pues falló. because he ended up in prison. Porque terminó en la cárcel. Number 2, Lo segundo, and this is a step beyond selfless. este es un paso aún más allá de ser desinteresado en sí mismo. The measure of true spirituality Una medida de la verdadera espiritualidad is that we are other focused. es de que seamos enfocados en los demás. We're not focused just on ourselves. No nos enfocamos en nosotros mismos, But again, a step beyond that pero es un paso más allá. is we're focused on others. Es ser enfocado en los demás. Listen to Isaiah chapter 1 again. Mire cómo dice Isaías 1. Learn to do good. Aprendan a hacer el bien. Seek justice, correct oppression. Busquen la justicia y restituyan al oprimido. Bring justice to the fatherless. Plead the widow's cause. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. You know the common element between this in this verse? ¿Saben qué es lo que tenemos en común con este versículo? These are other people Es de que esas son otras personas that cannot speak for themselves many times que quizás no pueden hablar por sí mismos and cannot find justice themselves y no pueden buscar la justicia por sí because of mismos their weakened condition. por su condición débil. It's the widows. Las It's viudas, the fatherless. los huérfanos, It's the one that has experienced injustice. aquellos que han experimentado algún tipo de injusticia, That we say, how can I serve those? que podamos preguntarnos, ¿cómo puedo servir a aquellos Who many times the world would say is the least. que muchas veces el mundo señala como
los que son de menos. And you know another common theme with these people ¿Y sabe otra cosa que tienen estas personas en común? is they can't pay you back. Es que ellas no pueden pagarte por lo que hagas por ellos. Isn't it true that sometimes we do good to people? No es cierto de que a veces hacemos el bien Oh, I'll buy your lunch. y decimos, oh, yo te compro el almuerzo, But we're going to lunch again. pero vamos a ir a almorzar otra vez. And I want to know whose wallet's coming out this time. Y a ver quién va a pagar esa vez. I think I paid the last 2 times. Yo pagué las últimas 2 veces. Jesus said this, Jesús dijo así, that even those that are evil que aún aquellos que son viles know how to do good to those who do good to them. saben cómo hacer el bien a aquellos que son buenos con ellos. That's not true spirituality. Eso no es una espiritualidad verdadera. That's just being normal. Eso es ser normal. But true spirituality Pero la espiritualidad says, I'm going verdadera to bless those dice, yo voy a who have bendecir no ability to pay me back. a aquellos que jamás me podrán pagar por lo que hice por ellos. We want to measure our spirituality. Queremos medir nuestra espiritualidad, By the way, not others' spirituality. no la espiritualidad de otros. Let's be measuring your own Hay spirituality. que ver nuestra propia espiritualidad. Here's a measure. Aquí está otra medida. When you help someone, Cuando ayudas a alguien, how angry are you that they don't say thank you? ¿cuánto te enojas cuando no te dan las gracias? Uh-oh. I'm just saying, Solo lo digo. true spirituality. La verdadera espiritualidad You're helping those who can't help themselves. es ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí And it's mismos. a measure of why am I helping them? Y es una medida o nos preguntamos, ¿por qué es que le estoy ayudando a esta I persona? feel so good when they say thank you and they hug me and they say, you've saved my life. Me siento bien cuando me dan las gracias y me dicen, ay, salvaste I mi feel vida. so good about myself. Eso me hace sentir muy bien. Well, remember what Jesus said in Matthew 6. Pero recuerden qué dijo Jesús en Mateo 6. That's your reward then. Esa es su recompensa entonces. But you don't have a reward in heaven Pero no hay recompensa en el cielo. because it's not true spirituality. Porque no fue una espiritualidad verdadera. You're doing that for yourself. Lo estás haciendo para ti mismo. You can help others Puedes ayudar a los demás and it can be selfish. y no It can y puede ser egoísta because you're doing it because of how you feel. porque lo estás haciendo para que tú te sientas bien, For you to feel better about yourself. para que te sientas bien de ti mismo. Maybe it's your offering you're making Quizás esa es la ofrenda que estás dando. to make up for something you've done wrong. I don't know what it Lo is. estás haciendo en cambio por algo que hiciste mal. What's the psychology? I don't know. No sé cuál es la psicología detrás de eso. But we need to be other focused, Pero tenemos que ser enfocado en los demás, not to your benefit. no para nuestro beneficio. Paul continues in Philippians chapter 2, Y Pablo continúa en Filipenses 2. writing from prison. Recuerden, escribiendo esta carta desde la cárcel. Verse 4, let each of you look not only to his own interests, but to the interests of others. Dice al capítulo 2, versículo 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Cómo se dice en español? ¿Chisme? Gossip. Well, chisme is not about, that's about other people, isn't it? El gossip o el chisme no siempre es acerca de otras personas, ¿no? But that's not probably what Paul's talking about here, is Pero it? no creo que Pablo esté hablando de eso en este versículo. Oh, I'm very interested in everything that's going on with Oh, them. yo estoy muy interesado en lo que le pasa a los demás. I'm just fulfilling Philippians chapter 2 and verse 4. Solamente estoy haciendo lo que me dice Filipenses 2:4. Look not only to your own interests, but also the interests No nada of más others. estoy viendo mis intereses, sino los intereses de los demás también. That's not quite it, is it? Pero no es eso. So what is the true spirituality in Así that? que, ¿cuál es la verdadera espiritualidad en esto? Look, all of us care to some degree, of course, about our own interests. De que, pues claro que todos nos preocupamos a cierto extent por nuestros propios intereses. You have to do that. Tenemos que hacerlo. You'd be non-functional if you didn't do that. No podríamos funcionar si no nos preocupáramos por nosotros And then you wouldn't mismos. pay your rent, No pagaremos la and renta then you get kicked out. y pues nos corren. So you have to look out for your own interests, Así que tenemos que ver por nuestros propios but intereses, also pero también to the interests of others. por el interés de los demás.
you have to look at the percentage of time. If you assess your last week, Hay que ver, por ejemplo, si vemos esta semana que pasó, what percentage of time was I only concerned about myself? ¿cuántas veces me preocupé solamente por mí mismo? If it's 100%, Si fue 100% del tiempo, that's too high. eso es demasiado alto. It should at least be lower than 100%. Debe de ser menos de 100%. I don't know what the right percentage is, No dice la Biblia cuál es el porcentaje but you correcto, shouldn't look only to your own interests. pero no debería de ser solamente preocuparnos por nosotros There must be mismos. some mental energy and spiritual energy Tiene que ver energía que salga de nosotros, that I say, how can I help someone else this que week? diga, ¿cómo puedo ayudar a otra persona esta semana? Other focused. Enfocarnos en los demás. That's not easy to do, No es fácil hacerlo, but it's something we have to do pero es algo que tenemos que hacer, because His way is better. porque sus caminos de Él son mejores. You just sang Lo that, acabamos de entonar and you sounded pretty convinced about it. y yo los escuché muy convencidos cuando lo This is cantaron. His way. Estos son sus caminos. It's selfless. Es ser desinteresado en It's nosotros focused on mismos. others. Es ser enfocado en los demás. Number 3. This will be your favorite. I know it will be of the 3. Y el número 3, yo sé que va a ser el favorito. You say, but Pastor, I really love these first two. Me dice, ay pastor, me gustaron estos dos puntos primeros About true spirituality. acerca de la espiritualidad verdadera. How about number 3? ¿Qué tal número 3? Ready? ¿Listos? Sacrificial. Sacrificial. That's a fun one. Eso es divertido, ¿no? But recall this, that it's Jesus that set the example, wasn't it? Pero recuerde de que fue Jesús que nos dio el ejemplo de esto. He set the example of true spirituality. Que Él nos dio el ejemplo de la verdadera espiritualidad. Recall last week we discussed something else from Matthew chapter 6. Recuerden que la semana pasada también hablamos acerca de otra parte de Mateo 6, That the religious people of that time, que los religiosos en aquel tiempo they made it look like they were sacrificing. aparentaba como que estaban haciendo ellos sacrificio. But in their pretend sacrificing, Pero en ese sacrificio falso, they kept themselves from actually serving other people. realmente se guardaban de servir a los demás. So this is the opposite of that. Así que lo que vamos a hablar ahorita es lo opuesto de eso. How do we see what love is? ¿Cómo podemos ver qué es el amor? During worship, we made reference during communion to John 3:16. En la Santa Cena se mencionó el versículo Juan But 3:16. how about 1 John 3:16? Pero ¿qué dice primera de Juan 3:16? By this we know love. En esto conocemos lo que es el amor, He laid down his life for us. en que Jesucristo entregó su vida. But listen to what it says next. Pero mire cómo dice a continuación. We ought to lay down our lives for our brothers. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros Do you hermanos. see the progression? ¿Puede ver cómo va progresando todo esto? We celebrate that he gave up his life for us. Celebramos que Él entregó su vida por nosotros We're reminded of in communion, y nos recordamos eso cada vez en la Santa in Cena, worship, en la alabanza, en la in our adoración, salvation. en nuestra salvación. We have our salvation Tenemos nuestra salvación because he gave up his life for us. porque Él entregó su vida por Do you know nosotros. that today? ¿Usted recuerda eso? But Jesus calls us to a step further. Pero Jesús nos llama a un paso aún más adelante. He said, I've laid down my life for you. Él dice, yo he entregado mi vida por usted. Now will you lay down your life for your brothers? Ahora, ¿será que usted entrega su vida por los demás? It's sacrificial. Es hacer un sacrificio. It would be easier to say if it was different, Sería más fácil decirlo si fuera diferente, but a sacrifice pero simplemente es un sacrificio. is something you might not want to do. Y quizás un sacrificio es algo que no queramos Is that hacer. fair to say? Yo creo que esa es una definición buena, ¿no? A sacrifice is something you feel like you may not be able to do. Un sacrificio es algo que quizás no pensemos que somos capaces de hacer. Do I have the time for this? ¿Tengo el tiempo para hacer esto? I barely have enough time for myself. Apenas tengo el tiempo para mí mismo. These are real things, isn't it? Estas son cosas verdaderas, ¿no? Do I have time to help someone else? ¿Será que tengo tiempo para ayudarle a otra persona? Do I have the resources to help someone else? ¿Tengo los recursos para ayudarle a alguien más? But doesn't this get back to what Jesus talks about in Matthew chapter 6? Pero esto vuelve a lo que Jesús habla en Mateo 6.
Remember, he says, if you seek the kingdom. Recuerde que Él nos dice, si buscas primero el reino, And let's talk about that for a moment. y hay que hablar de eso un momento. How does Jesus define seeking the kingdom? ¿Cómo es que Jesús define buscar el reino? You see, God did something what I would consider very unusual. Dios hizo algo que yo considero algo muy inusual. He's all powerful. Él es todopoderoso. He created this entire universe. Él creó todo este universo. He holds it together by the power of his word. Y el universo está en su lugar por medio de la palabra del Señor. He holds the breath of every living being. Y cada aliento de cada persona está en las manos del Señor. All powerful. Todopoderoso. And yet, Y aún así, he delegated. Él Or delegó he gave someone else the responsibility o le dio a alguien más la responsabilidad to serve the people around you. de servir a las personas que nos rodean. We could pray all we want that, Lord, send food to that person. Podemos orar y orar, Señor, alimenta a esa persona. But I haven't seen food falling from heaven. Pero yo no sé usted, yo no he visto que la comida caiga del cielo. We are his hands and feet, aren't we? Nosotros somos sus manos, We are nosotros the somos sus body pies. of, Nosotros somos el Christ. cuerpo de Cristo. he delegated it to us. He Él- gave us the Él nos responsibility entregó a nosotros esa tarea, esa responsabilidad to say we are called to serve. de decir nosotros fuimos llamados para servir. So he could have done it on his own somehow. Así que sabemos que Dios pudo haberlo hecho él mismo. But he said, I'm going to ask you to do it. Pero él dijo, yo les voy a entregar a ustedes I'm esa going to ask you to be responsabilidad. the hands and feet Yo le voy a pedir a ustedes que sean mis manos, que sean mis pies. and the mouth to encourage, Y la boca para poder animar a los the demás. hands to give, Las manos para dar. the feet to go and Los share. pies para ir y compartir. That's sacrifice, though. Eso es un sacrificio. Because you say to yourself, I am going to do something that God wants me to do today. Porque te dices a ti mismo, voy a hacer algo que Dios quiere que yo haga el día de hoy. Your way is better. Señor, tus caminos son mejores. So will I lessen myself? Así que ¿será que puedo yo minimizarme a mí? It's a sacrifice. Es un sacrificio. It's something you won't necessarily want to do. Es algo que quizás no necesariamente vamos a querer hacer. And it feels like you might not be able to do it. Y aún a veces se va a sentir como que no somos capaces de hacerlo. But remember, Jesus set the example for you. Pero recuerde que Jesús nos dio el ejemplo. Philippians chapter 2. Filipenses 2. Did Paul write this from prison? I think he did. Creo que Pablo escribió esto de la prisión. Verse 5 of chapter 2. Vamos a ver el versículo 5. Have this mind among yourselves, La- which is yours in Christ Jesus. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Don't look out for your own interests. No hay que pensar en nosotros mismos. Live a life that is selfless. Hay que vivir una vida que es de desinterés en nosotros That's mismos. true spirituality. Esa es la espiritualidad But you know verdadera. the exciting thing? ¿Y sabe qué es lo más emocionante? This is the promise of God. Esta es la promesa de He Dios. said, if you take care of my people, Él dijo, si tú cuidas de mi pueblo, he said, I'll take care of you. yo cuidaré de ti. That's pretty cool, right? Es algo muy hermoso, ¿no? Seek first the kingdom of God Hay que buscar primeramente el reino del Señor and his righteousness, y su justicia. and all these things will be added unto you. Y todo lo demás será añadido. Don't worry. No se preocupen, Don't be anxious about anything, no estén ansiosos, but just trust him. simplemente confíen en Él. But part of that is we say, you know what? I'm going to give my life Pero parte es decir, voy a entregar mi vida as a sacrifice. como un sacrificio. And it may not seem like you can do it. Y quizás no parezca que pueda hacerlo. It may not seem like you can afford it. Quizás parezca que no, pues no le va a alcanzar. But I'll tell you, will be looking at you Pero el Señor lo mirará and saying, I'm going to care for that. y Él person. dirá, yo voy a cuidar de ti. There's a reward for that, Hay una recompensa por eso, but it's from your Father in heaven. pero viene de tu Padre que está en el cielo. He's going to take care of every need you have. Él se va a encargar de cada necesidad que tú tengas. True spirituality. La espiritualidad verdadera. What I desire for all of you
Es algo que deseo yo para todos for ustedes, myself, para mí, for this church, para nuestra for iglesia, His people, para su pueblo, is that when we get together, es de que cuando nos reunamos, God loves it. que el Señor le encante vernos juntos. When we worship, Que cuando adoremos, He loves it. que le encante al When Señor. we give, Que al dar, He loves it. Él ame eso. When we pray, Que al orar, He loves it. le agrade al Señor. Because we're walking in true spirituality. Porque vamos caminando en una espiritualidad A verdadera. selfless, En una manera desinteresada en others. nosotros mismos, enfocado en los demás sacrificial y en sacrificio. spirituality. Es espiritualidad. Not to hide things, No esconder las cosas, but to say, I want to serve my Lord. pero más bien decir, quiero servir a mi Señor. It's challenging, Es un reto muy grande, but we can do it pero podemos hacerlo by the power of the Spirit in us, por medio del Espíritu que está en nosotros, by the encouragement of the Spirit. por el Espíritu que nos anima, We can do this. podemos hacerlo. And God will bless you so Y abundantly. el Señor nos bendecirá de una manera abundante. And you know what? You will bless a lot of others abundantly as well. Y nosotros seremos de bendición abundante para los demás también. You will see people that will be absolutely blown away Verán a personas que se quedarán impresionadas because they will see the love of Christ. porque verán el amor de Cristo. And what is that love of Christ? ¿Y qué es ese amor? It's selfless. Es ser desinteresado en Sacrificial nosotros love. mismos. Es un amor en They sacrificio. will see the love of Christ in you, Verán el amor de Cristo en nosotros and you will bless someone this week. y podremos ser de bendición a alguien más. Let's pray this morning. Vamos a orar. Father, we thank you for your encouragement today. Señor, te damos gracias porque tú nos animas el día de hoy. Thank you for revealing true spirituality in our hearts, Lord. Gracias por revelar, Señor, cuál es la verdadera espiritualidad de nuestros corazones. Help us to measure ourselves today, Ayúdanos, Señor, a medirnos a nosotros mismos, all of us individually, cada uno de nosotros individualmente, to say, why am I doing what I am doing? para decir, ¿por qué es que hago lo que hago? Why do I pray? ¿Por qué oro? Why do I give? ¿Por qué doy? Why do I fast? ¿Por qué ayuno? Why do I gather together? ¿Por qué me reúno con mis hermanos? Lord, let us walk in true spirituality. Señor, que podamos caminar en la espiritualidad Let us measure our verdadera. hearts Hay que medir nuestros corazones against your standard, hacia tus estándares, against the standard that the Apostle Paul gave us, en comparación con los estándares que nos dio Pablo, who gave up his life of great success aquel apóstol que entregó su vida to trade it para cambiarla for suffering. por sufrimiento, But he did it for us pero lo hizo por nosotros, because he considered us more important than he considered himself. porque Él nos consideraba a nosotros más importantes de lo que Él se consideraba a sí mismo. I want to thank you today, Lord, Te damos gracias, Señor, that Jesus, when you were on that cross, que Jesús, cuando tú estuviste en aquella cruz, that you considered us que tú nos consideraste more a important nosotros than yourself, más importantes que a ti mismo, the one who at any moment el que en cualquier momento could have taken themselves off that cross. pudo haberse bajado de aquella cruz. Thank you, Lord, that you were selfless, Gracias, Señor, porque tú no pensaste en ti mismo, that you were sacrificial. más bien fuiste a esa cruz en sacrificio. Help me to live just a little bit more like that this week. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera en esta semana. Help me not to be 100% focused on myself, Que no solo nos enfoquemos en nosotros mismos, but help me to live a life of pero sacrifice. que podamos vivir una vida de sacrificio. And I thank you, Lord, Y te damos gracias, that I'm Señor, going to trust que al confiar en ti, that you'll take care of me. tú nos cuidarás. And we thank you for that, Y Father. te damos gracias por In eso, Jesus' Señor. name. En el nombre Amen, de amen. Jesús. Well, give the Lord a Amén. hand clap today. ¿Por qué no Amen. le damos un Amen. aplauso al Señor? I was going to say give him a clap if you enjoy sacrifice, but I thought I wouldn't do that. But be blessed today. Sean bendecidos el día de hoy. Encourage someone before you leave. Anime a alguien más antes de que usted se vaya. And try to practice this week. Y hay que tratar de practicar esta semana Do something for someone else. de hacer algo por alguien más. Well, be blessed in Jesus' Sean name. bendecidos en el Amen. nombre del Señor.